Amén. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos y en victoria. Amén. Le damos la gloria y la honra a Dios. Si se pueden poner de pie y pueden abrir su Biblia, vamos a leer en Hechos 9, versículo 3. Hechos 9. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Todos lo tenemos. Sí, versículo 9. No. 9 y capítulo 9 y versículo 3. Discúlpeme, hermano. ¿Lo tenemos? Ok. Me ayudan a leer. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy el Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tomen asiento, hermanos, y preguntémonos: ¿hemos tenido realmente un encuentro con Dios? ¿Quién puede decir: yo he tenido un encuentro con Dios? Por la misericordia de Dios, yo era adorador de la Santa Muerte, según que decía, que Dios la reprenda. Por su misericordia de Dios, yo tuve un encuentro con Dios y Dios me libró de eso. Ahora es de preguntarnos: ¿en verdad hemos tenido un encuentro con Dios? Leemos un poco de Saulo. Saulo era una persona que perseguía, mataba, destruía a todo cristiano. Vemos atrasito del 9 que él estaba presente cuando estaban apedreando a Esteban. Él estuvo presente porque él era el que hacía y deshacía con toda la iglesia. Vemos que Saulo era un hombre malo. Era alguien que le temía toda persona. Todo cristiano, si escuchaba que Saulo venía, ellos a esconderse, porque sabían que su fin era morir. Porque aquellos hermanos de antes pagaban con su vida escuchar el evangelio de Dios. Pagaban con sangre, con sacrificio, el escuchar el evangelio de Dios. Que hoy en día a veces no queremos ni sacrificar un poquito por venir a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces no podemos dar un poquito, cuando antes todavía se rumora que en el parte de Asia los hermanos se esconden para poder leer la palabra de Dios, para poder conocer la vida de Dios. Y aquí estamos en un país donde podemos conocerla, donde podemos estudiarla, donde podemos llevarla en todo momento, donde quieramos, podemos llevar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy tenemos ese privilegio. Pero va a llegar un momento donde esto ya no habrá. Saulo, vamos a leer el 9, dice: conversión de Saulo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algún hombre o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo
por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, Saulo. Hemos pasado que a veces, me cuento, hermano, hemos pasado que a veces estoy durmiendo y escucho una voz que me dice: ora o ponte a orar. Pero a veces no decimos como Saulo: ¿qué quiere, Señor? O algo. No, al contrario, agarramos la almohada y para que no escuchemos más. Porque a veces es el Espíritu de Dios gimiendo. Porque la única manera que nos podemos conectar con Dios es por medio de su oración, por medio de Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y por ese motivo Dios dejó su Espíritu para que nosotros podamos comunicarnos con Él. Porque si antes en el Antiguo Testamento solo había un lugar donde Dios habitaba, solo eran escogidos, muy pocos, los que podían tener esa comunicación con Dios. Pero por la muerte de su Hijo amado, nos dio ese privilegio de poder adorarle y de poder clamarle en cualquier lado. Sí, porque Él inclina su oído al clamor de nosotros. Entonces dice, y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, ¿a quién persigues? No dijo: yo soy a aquellos que andan matando. No, él dijo: yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? No persigues a ellos, persigues a mí. No buscas a ellos, me buscas a mí. No estás matando a ellos, estás matándome a mí. Pero ahí Saulo tuvo un encuentro con Dios. Muchos han experimentado el encuentro con Dios de mil maneras. Porque Dios no, como yo lo conocí, no lo vas a conocer tú. Ni tú, ni nadie. Porque Dios se puede manifestar de mil maneras. Porque Dios es, hermanos, Dios es grande y maravilloso, hermano. Sí, hoy que veníamos de por allá, que fuimos a comer, veíamos todo el paisaje verde. Y me dice mi esposa: qué hermoso es la creación de Dios. Si nos detenemos un rato y vemos lo que Dios creó, hermano, la naturaleza, nos damos cuenta de su poder de Dios, que es tan grande. Nos damos cuenta, hermanos, cómo Dios creó cada parte de nuestro cuerpo. La ciencia ha podido hacer prótesis, pero no dan el mismo resultado que Dios hizo en uno. Jamás, jamás, porque Dios es único. Aunque el enemigo quiso parecerse igual que Dios, no pudo, porque solo hay un rey, y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dijo: yo soy el a quien tú persigues. Dura cosa, diciendo: te estás metiendo en problemas, porque no matas a ellos, no persigues a ellos, sino al poderoso. Yo creo que él no se le pasaba ni por su mente que iba a tener un encuentro con Dios. Y por su mente se le pasó que Dios lo iba a escoger para hablarle a los gentiles. Pero dice su palabra que Dios escoge al más débil para avergonzar al más fuerte. A veces vemos que, como cuando jugábamos fútbol, decían: no, yo me llevo a este porque él es bueno. Y al que miraban así, no, lo dejaban por último. Vemos la historia de David y sus hermanos.
también. Todos pensaban que al que iban a ungir era el mejor, pero no, porque Dios no se fija en nuestro físico, sino en nuestro corazón, hermanos. Por eso dice yo un texto que me gustó, que el pastor me dijo: cuida tu corazón, porque de ahí emana la vida. Porque si dejamos que nuestro corazón se llene de orgullo, si dejamos que nuestro corazón se llene de todo, estamos perdidos, hermano. Entonces dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él temblando, hermanos, temblando y temeroso. A veces cuando nos paramos aquí, hermanos, temblamos. Temblamos porque la presencia de Dios es grande. Porque cuando estamos enfrente de Dios, los que son hombres somos gelatinas aquí, hermanos. Dice: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aún así, sin conocerlo, obedeció. Obedeció tanto a lo que le dijo, obedeció tanto a su voz. Dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la luz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, lo llevaban como un niño. Cuando él mataba, cuando él destruía, lo tuvieron que llevar como un niño. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el que se enaltece, Dios lo humilla. Por eso, hermanos, no es bueno que el grande, no. El grande es solo Dios, hermano. El grande es el único Dios. Dice: entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Sin darse cuenta ya estaba haciendo ayunos. Sin darse cuenta ya estaba ayunando. Dios lo estaba preparando, porque iba a ser instrumento en las manos de Dios. Era instrumento en las manos del enemigo. Muchos fuimos instrumento del enemigo, pero por la gloria y honra de Dios, Dios nos rescató de sus manos del enemigo. Y hoy, para la gloria y honra de Dios, estamos alabando y sirviendo su santo nombre, hermano. ¿Quién se siente digno? No, yo digo que nadie se siente digno, pero ¿quién se siente contento de que antes estábamos perdidos, pero hoy por la misericordia de Dios vivimos, hermano? Cuando antes, por más que tomábamos, por más que hacíamos cosas malas, no sentíamos ese gozo, no sentíamos esa llenura, porque sí tomábamos y se nos olvidaba, pero cuando pasaba el efecto volvíamos a sentir lo mismo, hasta peor. Pero por la gloria y honra de Dios, como dice el canto, lléname de tu espíritu. Y Él nos llenó, hermanos. Él nos hizo personas nuevas. Él nos llenó con su espíritu. Dice: habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso,
Entonces yo creo que cuando él escuchó ese nombre, supo de quién hablaba. Supo de qué hombre se estaba refiriendo. Dice Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ya estaba orando, hermanos. Ya estaba orando. Y no solo orando, ya llevaba 3 días de ayuno, que a veces nosotros ni medio día podemos hacer. No podemos hacer ni medio día de ayuno. Dice, ¿por qué él aquí ora? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entraba y le pone las manos encima para que recobrara la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Él escuchó lo malvado que era. Él escuchaba, no, allá andan matando. Saulo anda deshaciendo a todas las iglesias. Él temió. Él dijo, Señor, yo he escuchado muchas cosas. Y es lo que a veces pasa con nosotros. Dios nos dice, hey, ve a orar por aquella persona. No, ¿cómo voy a ir? No, sí, yo lo conozco, ¿cómo es él? Él no lo cambia a nadie. Él no lo cambia. Yo me la pasaba con él. Yo sé cómo era él. Y a veces eso mismo nos pasa. Dice, a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridades de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios le dijo, no, olvídate de lo que dicen. Olvídate que es un malvado. Lo he escogido. Me plació escogerle para ser instrumento. No éramos nosotros, hermanos, dignos de estar ante su presencia de Dios, pero Él nos escogió como instrumentos para su gloria y su honra de Él, hermanos. Siéntamos felices, porque muchos, a veces yo decía, no, yo quiero algún día hablar como Él. Yo recuerdo que cuando el pastor, ¿cómo se llama el pastor? Hermana Reina Alvarenga oró por mí y oraba y digo, wow, Señor, yo quiero un día predicar la palabra de Dios. Digo, si tú me libras, si tú me quitas este mal, que yo por las noches no podía dormir, hermano. Yo no quería que llegara la noche, porque yo ya no podía cerrar mis ojos y tener un sueño grato. Cuando yo escuché, digo, Señor, yo quiero un día, te prometo, Señor, que yo un día estaré hablando de tu palabra. Y por misericordia de Dios, hermano, estamos aquí. Amén, amén. Me escogió como un instrumento para alabar a mí, no, para alabar a Dios. Sí, porque todo lo que hacemos es para darle la gloria y la honra a Él. No para echarme flores a mí, hermano. No, porque nosotros solo somos tierra. Porque nosotros no morimos en la cruz. El que murió fue Él, hermano. Sí, y por esa muerte hoy podemos obtener esa salvación. Porque recuerden que nosotros estábamos desechados, porque Dios solo vino a los suyos, pero a los suyos no los recibieron. Pero los que los recibimos, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Somos hijos de Dios, hermanos.
Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fuerte estas palabras. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le enseñaré que cuando mataba a esos no estaba bien. Lo que sufrían aquellos que perseguía no estaba bien. ¿Por qué? Porque ahora él va a ser perseguido. A él lo van a querer matar. ¿Por qué? Por predicar mi nombre. Le digo, sí, te voy a escoger, pero te voy a enseñar lo que es y la responsabilidad de predicar mi nombre. ¿Tenemos consecuencias? Sí, hermanos. ¿A quién no le ha dicho, o qué amigo no se ha alejado de uno porque, ya viene el hermano? Muchos se han alejado de nosotros. Muchos. Pero dice su palabra, aunque tu madre y tu padre te dejara, con todo eso Jehová te levantará. Jehová te dirá, déjalo. No son esos tus amigos los que decían, vamos a fumar, vamos a tomar. No son amigos esos. Son, al contrario, enemigos. Porque cuando tú estás pasando el problema, ni un amigo se presenta. Cuando tú estás en el hospital, estás en la cárcel, ni un amigo se presenta. Pero Dios es fiel con nosotros, que aunque estemos pasando la prueba, resiste, yo estoy ahí. Aunque estemos pasando dificultades, resiste, yo estoy ahí. No te doy pruebas que no sé que vas a poder. Dios nos da pruebas porque sabe que nosotros podemos cumplir con eso. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Hermano. No le dijo, con que tú eras el que nos... Hoy sí, hasta ciego andas. Lo cacheteaba ahí. No. Él le dijo, hermano Saulo. No lo recibió con desprecio. A veces nosotros tenemos esa peculiaridad que cuando viene alguien de afuera, a veces le hacemos caras. ¿Pero por qué? Si Dios mismo se sentaba a comer con ellos, Dios mismo sanaba al inválido, Dios mismo restauraba a la prostituta. ¿Por qué nosotros ahora, hoy en día, hacemos excepción de personas? ¿Somos mejores que Dios? No. Entonces, no debemos de hacer eso. Dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. A veces nosotros tenemos el encuentro con Dios. A veces Dios nos rescata de la muerte. Pero ¿qué hacemos después que Dios nos rescata? Volvemos otra vez. Como dice, somos como el perro que volvemos al vómito. ¿Qué hizo él? Recobró la vista y levantándose fue bautizado. Hay personas que llevan 4 o 5 años y todavía no toman el bautismo. ¿Realmente tuvieron el encuentro con Dios? Porque cuando uno tiene el encuentro con Dios, o cuando uno tiene, porque no todos pueden tener no todos pueden tener ese privilegio de poder tener ese encuentro con Dios.
Dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se quedó con ellos. Tal vez a aprender, tal vez a llenarse más del Espíritu. Vamos a leer. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Él tuvo un encuentro con Dios. Ese es realmente un encuentro con Dios. Habemos personas que llevamos 12, 13 años y no queremos ni pasar a leer un versículo de la Biblia. ¿Qué han sido estos 10 años? Si hoy en día no quieres ni pasar a leer un versículo de la Biblia, ¿de qué te ha servido esos 10 años? Porque hay muchas personas, no, hermano, yo cuando era joven, Dios me usaba de 1000 maneras, Dios me daba dones, me daba revelaciones. ¿Y ahora qué has hecho por tu vida? ¿Dónde han quedado esos dones? Porque Dios te pedirá cuenta de esos dones. Porque Dios nos demandará en aquel día, ¿qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con la palabra que yo te daba? ¿Qué hiciste con tus hijos que te di? ¿Los instruiste en el camino mío? Dios nos va a pedir cuentas, hermano, de todo. Y principalmente de nuestros hijos. Nosotros como padre es nuestra responsabilidad instruir a nuestros niños en el camino de Dios, ya que siendo ellos grandes y sean conocimiento y quieran hacer lo malo, es responsabilidad de ellos. Nuestra responsabilidad fue enseñarles el camino de Dios. Se apartaron, ellos van a tener la consecuencia. Se alejaron de Dios, ellos van a recibir lo que estén sembrando. Nosotros como padre es nuestra responsabilidad dar cuentas de cada hijo que tengamos. ¿Cierto o falso, hermano? No, que mi hijo no me hace caso. No, que mi hijo me ignora. Tu responsabilidad es hablarle de Dios. Que te haga caso o no te haga caso, tú cumpliste como madre, como padre, como esposo, como lo que sea. Tú cumpliste con hablarle de la palabra de Dios. Esa sangre no va a demandar Dios en aquel día. ¿Sí? ¿Que es fácil instruir a nuestros hijos? No. ¿Por qué? Porque vemos el mundo como está descontrolado hoy en día. Vemos cómo el mundo, hermano, le ofrece lo mejor a los jóvenes para que se pierdan hoy en día. Hoy vemos, hermano, cuánto joven perdido en las drogas, en el alcohol, en todas las cosas. Podemos verlo. No nos lo cuentan, lo podemos ver con nuestros propios ojos. Pero por eso, hermanos, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos. Es como a mí que me conocían, que andaba yo en esas cosas malas, y digo, ¡hey, Dios los bendiga! ¿Y a este qué mosco le picó o qué? Así igual con él. Porque nuestro pasado es algo fuerte. Y si tú llegas, hey, Dios te bendiga, se sorprende. Porque cuando uno le llegaba, hey, ¿qué? No,
Hoy uno llega ahí, Dios te bendiga. Bendiciones, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado. ¿Por qué? Porque tuvimos un encuentro con Dios verdadero. Verdadero. No de imaginación, no de cuentos. Fue un encuentro verdadero, hermano. Cuando uno tiene un encuentro verdadero, permanece en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque uno sabe de dónde Dios nos rescató, de dónde Dios nos libró. Como decía la hermana, no recuerdo qué hermana decía, dígame, ¿qué te ha dado el mundo? Dime, ¿qué te dejó el mundo? Nada. Yo les digo, yo te puedo decir lo que me dejó andar en eso. Tatuajes, cosas por acá, cosas por allá. Es lo único que me dejó. Te puedo platicar ahora lo que me está dejando Cristo. Tengo a mi familia, tengo a mi esposa, tengo una familia en Cristo que somos muchos. Y más que nada tengo paz, tengo el amor que Dios me da. Todo eso te puedo decir lo que Dios me ha dejado. Pero también te puedo decir lo que el mundo me dejó. Nada. ¿Por qué? Porque es vanidad de vanidades. Cuando uno está joven, uno quiere deshacer y hacer lo que sea. Pero no, hermanos. Dice, sigamos, hermano. Dice, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos preso ante los principales sacerdotes. ¿No era este loco el que decía malas palabras? El que nos invitaba a tomar. ¿No era este loco? Y ahora mira, ya nos quiere llevar a la iglesia. ¡Amén! ¿Por qué? Porque hemos tenido un encuentro con Dios, hermano. Pero Saulo mucho más se esforzaba. A veces nosotros no nos queremos esforzar. Pero el patrón te dice, hey, mañana hay horas extras a las 6. Oh, sí, a las 6 aquí estoy. 5:40 ya está uno afuera del restaurante, del trabajo. No, 10 minutitos ya, de 10 en 10 es una hora. El servicio a las 7:30, no hombre, llegamos casi las 8. No nos queremos esforzar para lo bueno. Oh, pero para el trabajo o para otra cosa somos los puntuales. Lo digo por experiencia, hermanos. Porque sí, yo para el trabajo puntual. Pero para las cosas de Dios, no, la cama ni nos quiere dejar. La novela, no, nada más que se termine el último capítulo y como quiera, está 5 minutos. Ahorita llego rápido. O no, como quiera, unos 10 minutitos, como quiera llego a la prédica. Pero traemos aquí la novela, hermano. Estamos pensando qué va a pasar mañana en la novela. ¿Por qué? Porque estamos más enfocados en el mundo. Porque no hemos tenido ese encuentro verdadero con Dios. No hemos tenido ese encuentro verdadero con Dios. Dice, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahí llevamos 3 partes. Él perseguía y mataba. Segundo, tuvo un encuentro con Dios. Tercero, ya estaba predicando la palabra de Dios. Y ahora vienen las pruebas. Saulo, dice el encabezado, Saulo escapa de los judíos. Dice, pasando muchos días, los judíos resolvieron en el consejo matarle. Ahora iba a sufrir las consecuencias del evangelio.
A veces nosotros nos convertimos y no, ya me convertí, ya gloria a Dios, ya no voy a tener pruebas, ya. No, hermanos. Ahí vienen las pruebas, ahí vienen los ataques del enemigo, ahí vienen todo. La misma palabra de Dios dice: pasando muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Ya andaba huyendo, hermanos. Ya no era el que andaba persiguiendo, sino ahora era al que lo perseguían. ¿Para qué? Para decirle: hey, regresa, mira que ya tenemos muchos cristianos, tienes que llevarte a uno. No, ya lo querían matar a él también. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Todavía tenían miedo. Todavía le tenían miedo. No creyendo que fuese discípulo. Porque a veces aquí tenemos muchos que decimos: oh, la hermanita. Pero allá afuera, o el hermanito. Y allá afuera lo ves al hermano peleando, haciendo, deshaciendo. Y no que es el hermano el que predica. No es la hermana que siempre aplaude mucho allá en la iglesia. Y mírala allá peleando. Le tenían miedo. No creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahí entonces lo metieron. Dijeron: hey, yo he dado testimonio de él, cómo se levantó, cómo predijo, cómo anduvo para acá y para allá. Pero por los frutos lo conocieron. Por los frutos sabían que él ya era discípulo de Dios, que ya predicaba la palabra de Dios. Porque hoy en día a veces, yo creo que hay a veces que ni en nuestra casa saben que somos cristianos. Si no saben ni en la casa, ni en el trabajo saben. No, pues la carrilla que me van a dar, no, te imaginas lo que me van a decir los compañeros. Dice: y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablando denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Todavía, hermanos, lo querían matar. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. A veces cuando Dios toca nuestra vida, podemos ser instrumentos en las manos de Dios, para bien o para mal. Porque a veces los hermanos podemos edificar a la iglesia o destruir a la iglesia, hermanos.
Porque a veces hay hermanos que solo venimos a buscar pleito. Solo venimos a ver, oh, mira la hermana, cómo viene. Oh, mira el hermano, cómo viene. A veces sabemos, hermanos, que en vez de que edifiquemos, en vez de que ayudemos en la obra de Dios, la atrasamos más. En vez de que nos esforcemos como Saulo. Hermano, ¿le gustaría dirigir un servicio? No, hermano, no estoy listo. Hermano, ¿le gustaría hacer ujier? No, hermano, no, yo no soy bueno para eso, hermano. No me miren, hermanos. No. Alábenle, hermano, que Dios vive, hermano. Por eso, yo me dio gusto cuando le dije al hermano Martín, hermano Martín, ¿le gustaría dirigir el servicio el día sábado? Me dijo, oh, hermano, claro. El hermano está dispuesto para servir a Dios. ¿Por qué? Porque ha tenido un encuentro verdadero con Dios. ¿Quién aquí ha tenido un encuentro verdadero con Dios, hermano? Amén. Y si tenemos ese encuentro, hermanos, valorémonos. Porque hay muchas personas, hermanos, que no tienen ese privilegio, que Dios pueda tener ese encuentro contigo. O tal vez Dios hasta la fecha de hoy no ha tenido misericordia, pero para todos la misericordia de Dios siempre está. Porque yo escuchaba cuando me hablaban o cuando mi esposa ponía música cristiana. Gracias, hermano. Le vamos a dar la bienvenida a un hermano, Julio, que él está aquí, pero por la misericordia de Dios, Dios lo trajo aquí. La iglesia le dice bienvenido. Es el mejor lugar donde pueda estar. El otro hermano también, bienvenido. Gerardo, bienvenido, hermano, a la casa de Dios. Entonces, hermanos, como les decía, no todos tienen ese privilegio de tener ese encuentro con Dios. Si usted realmente siente que ha tenido ese encuentro con Dios, valórelo, esfuércese, motívese. Recordemos que el mundo, hermano, no deja nada bueno. Esos amigos que dicen ser amigos, a final de día, hermano, no son amigos. Nosotros aquel día estábamos hablando con el hermano Jorge. Tiene 16 años el hermano. Me dice el hermano Picas, yo encontré a un muchacho de 16 años. Me pidió de comer, le dije, vamos, te compro de comer. Me dijo, no, yo prefiero al vicio. 16 años. Tenemos dos ejemplos diferentes. Él es un ejemplo para los jóvenes que con 16 años no tiene su mamá aquí. Tiene un hermano que le gusta mucho el alcohol, pero por misericordia de Dios, él no se perdió en eso. Por la misericordia de Dios, Dios le puso a personas buenas en su vida para que él valorara, para que él caminara, para que él no se perdiera. Pero a ese joven, 16 años, igual, y perdido en el alcohol. Por eso, hermanos, les digo, nosotros como padres, es nuestra responsabilidad cuidar de nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad enseñarles el camino de bien. Yo recuerdo, hermanos, que nos reíamos cuando los niños pequeños empinaban la cerveza. Se nos hacía gracioso. Nos reíamos. Nos reíamos. O cuando el niño agarraba una cerveza y le andaba. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le vamos a poder decir cuando ellos estén grandes y anden tomado? Hey, ¿por qué tomas? ¿Qué nos va a decir nuestros hijos?
Papá, pero tú también tomas. ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos cuando hablen malas palabras? Papá, pero usted también habla muchas malas palabras. ¿Cómo vamos a poder nosotros corregir a nuestros hijos si nosotros no somos ejemplo para ellos? Porque la educación empieza desde la casa. No solo en la escuela los mandamos para que allá no los eduquen y vuelvan ya licenciados. No, hermanos. En la casa es donde se forman nuestros hijos. A veces dicen, no, que los hijos se pierden en la calle. Es mentira. En la casa los perdemos. Amén. Porque en vez de que hablemos con ellos, los olvidamos, les damos el teléfono y ya, váyanse allá. Les soltamos el teléfono y ahí ven de todas cosas. Mi niña, desde pequeña, le hemos enseñado que Halloween no es bueno. Sofía, ¿Halloween es bueno? No, ¿verdad? ¿De quién es el Halloween? Malo. Halloween es malo. Es nuestra responsabilidad como padres enseñarles el bien y el mal. Porque si no les enseñamos a que odien el pecado, les va a ser algo normal para ellos. Papi, yo me quiero disfrazar de brujita. Papi, yo quiero así. Papi, yo quiero ir a comprar dulces. Yo quiero ir a que me den dulces. Y nosotros, sí, vamos, como alcahuetos. ¿Por qué? Porque no sabemos todo lo que trae eso. Cuando nosotros aprendemos que el enemigo hace 4 meses están ayunando, haciendo y deshaciendo para hoy, el día de las brujas. Es la fiesta más grande para todos ellos. Y nosotros como padres les entregamos a nuestros hijos. Nosotros como padres hasta los acompañamos. Oh, se mira bien, mira, ay, pequeño diablillo, ay. Los disfrazamos, hermano. Dice su palabra que mi pueblo padece por falta de conocimiento. Yo fui católico. ¿Cuántas veces abrí la Biblia? Ninguna. ¿En cuántos años? 15, 16, 17 años. ¿Cuántas veces abrí la Biblia? Ninguna, hermano, soy sincero, ninguna. Ni teníamos. Mi madre lo ha dicho. Mi madre lo ha dicho, no lo he dicho yo. Ni teníamos Biblia. Es nuestra responsabilidad enseñarles a nuestros hijos de eso. Solo Dios sabe, nos desviamos tal vez un poco de la palabra, pero tengamos cuidado porque las fechas vienen. Si estabas pensando a tu hijo disfrazarlo de aquí, es por un motivo que Dios está hablando. Es por un motivo que Dios está diciendo esto. Porque hemos visto cómo por los dulces muchos niños se han enfermado. ¿Quieren dulces tus hijos? Ve y cómprale unos dulces. No esperes ese día. No esperes ese día. ¿Por qué esperamos hasta ese día para comprarles dulces? O para llevarles a que les regalen dulces. Tengamos cuidado, padres, que tenemos hijos. A veces sí decimos, no, pero es que queremos que ellos experimenten, así como experimentamos. ¿Quieres que tus hijos anden perdidos igual que tú? ¿Cómo andabas? No, pero están jóvenes, tienen que experimentar. Nuestra responsabilidad es decirle que eso está mal,
que lo hagan, responsabilidad de ellos. Nuestra responsabilidad como padre fue advertirles del peligro. Me gustó algo que dijo el pastor, que iba un papá y su niño caminando atrás y le dice, en un lago, y le dice, hijo, ten cuidado donde vas pisando. Y le contesta al niño, ten cuidado, papá, porque donde usted va pisando, voy pisando yo. Amén. Donde nosotros caminando, nuestros hijos van caminando. A veces queremos que nuestros hijos, hey, ponte a orar. Y a veces nosotros ni siquiera oramos. Y queremos obligar a nuestros hijos que oren. Y a veces nosotros no lo hacemos. Queremos que nuestros hijos sean perfectos. Y nosotros no somos perfectos. No podemos decir, hey hijo, fíjate que el vecino es perfecto. Fíjate en él, sé como él. No, nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Nosotros somos el ejemplo de nuestro futuro. Ellos son los futuros de la iglesia, ellos son los futuros del mundo, ellos son los futuros de esta nación. Todo va a depender de nuestra enseñanza. Hermanos, Dios me lo bendiga. Vamos a terminar con el último, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Recordemos, hermanos, lo que les quise enseñar o lo que Dios me dio para que les enseñara. ¿Hemos tenido un encuentro con Dios verdadero o no? Vemos los pasos. Saulo topó con Dios. Segundo, Saulo topó con Dios. Segundo, se convirtió a Dios. Tercero, se bautizó. Cuarto, predicó. Y quinto, era perseguido para matarlo. ¿Por qué? Por la palabra. No se preocupen porque le diga, oh, ese hermano esto. Preocúpense si nadie lo molesta, si nadie le dice nada. Preocúpense porque no está haciendo nada. Pero si alguien le dice, no, ese hermano como molesta de la Biblia, gloria a Dios. Porque está haciendo la obra de Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a darle el tiempo al hermano que lleva la enseñanza. Le doy gracias.